inicio yo dando un poquito de Ajá, contexto. inicia tú y yo ya hago un resumencito porque creo que Sí, sale, adelante. ok, perfecto. Iniciamos con el tema. Ya vamos en la gens entre los celtas y los germanos. Es el capítulo 7. Vamos casi terminando el libro. Aquí lo que nos dice Engels básicamente es que, o sea, él estuvo estudiando, pero le faltó. De hecho, lo que nos dice el texto es que estaba preparando algo sobre ese tema, pero no pudo terminarlo ni concluirlo. Entonces, digamos que lo que pudo hacer es lo que es un trabajo que quedó inconcluso y lo que pudo hacer es lo que alcanzó de Morgan, ¿no? A entender también de Morgan. Dice que las antiguas leyes galesas, escritas en el siglo XI, aún muestran el cultivo de la tierra en común por aldeas enteras. Esto es algo que Engels va a estar repitiendo durante todo este capítulo, de cómo esa cuestión del trabajo en común y de cómo trabajar la tierra en común por aldeas es algo que se dio como una costumbre, ¿no? Extendida durante de los celtas e incluso él lo ve como como un vestigio, ¿no? De la gens o una manera de que los celtas seguían conservando o estuvieron conservando durante muchos siglos esas reminiscencias, ¿no? De las gens. Dice que cada familia tenía 5 acres de tierra para su cultivo particular. Aparte de esto, los campos se cultivaban en común y su cosecha era repartida. Entonces, dice que en el país de Gales un matrimonio no se consolidaba, o más bien no se hacía indisoluble, sino al cabo de 7 años de convivencia. Si solo faltaban 3 noches para cumplirse los 7 años, los esposos podían separarse. Entonces se repartían los bienes, la mujer hacía las partes y el hombre elegía la suya. Esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí ahorita vemos parejas que se van a los 5 meses de conocerse, al mes. Aquí dice que son 7 años de convivencia, ¿no? Para poder, es algo que como práctica no lo hacían en otras culturas. Entonces es interesante este tema de los galeses o de los celtas, ¿no? Ah, Dice que, ¿qué te a pasa? ver, voy a, sí, perdón, lo silencié. Dice, si una mujer cometía adulterio, el marido tenía el derecho de pegarle. Este era uno de los 3 casos en que le era lícito hacerlo. En los demás incurría en una pena, pero no podía exigir ninguna otra satisfacción, porque para una misma falta puede haber expiación o venganza, pero no las dos cosas a la vez. Esto lo dicen las antiguas leyes e instituciones del país de Gales. Y, a ver, aquí algo interesante, fíjate que lo podemos cruzar este tema con lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, con el tema de recobrar o recuperar a las mujeres en el protagonismo, ¿no? De la historia. Vean lo que dice el texto. Dice, las mujeres tenían voto en las asambleas del pueblo. Y dice que, eso está interesante. A ver, mm, ujú. En caso de separación se concedían a la mujer grandes privilegios, determinados con exactitud, incluso una remuneración en pago de sus servicios domésticos.
Allí se encuentra una primera esposa junto a otras esposas. En las particiones de herencia no se hacen distinciones entre los hijos legítimos y los naturales. Y tendremos así una imagen del matrimonio por parejas, en comparación con el cual la forma de matrimonio observada en América del Norte parece severa, pero que no debe asombrar en el siglo XI, en un pueblo que en tiempos de César aún tenía el matrimonio por grupos. Pues esto nos lleva a replantearnos muchas cosas, ¿no? Imagínense que las sociedades que nuestros intelectuales, nuestras academias llaman primitivas, pues ya le daban el voto a la mujer. Curiosamente, ¿no? O qué interesante que la mujer ya tenía una remuneración en pago de sus servicios domésticos, ¿no? Ya ven que hoy le están diciendo a la presidenta que es ama de casa o no. Pues vean cómo se tenía en alta estima, ¿no? En otras culturas a la mujer. Pero vamos a proseguir. Dice que en ese momento, a ver, a la agencia irlandesa se le llamaba clan. No solo está confirmada y descrita por los libros antiguos de derecho, sino también por los jurisconsultos ingleses que en el siglo XVII fueron enviados a ese país para transformar el territorio de los clanes en dominios del rey de Inglaterra. Hasta entonces el suelo había seguido siendo propiedad comunal del clan o de la gens, siempre que no hubiera sido transformado ya por los jefes en dominios privados suyos. Esto, a ver, los campesinos, colonos individuales del suelo, en otro tiempo propiedad común de la gens y después robado por el conquistador inglés, pagan cada uno de ellos el arrendamiento, pero reúnen todas las parcelas de tierra de labor o prados, las dividen según su emplazamiento y calidad, como dicen en los márgenes del Mosela, y dan a cada uno su parte. Aquí lo que nos está diciendo es, y se acabó la propiedad comunal de la tierra, ellos en su forma de organización seguían conservando esas costumbres, ¿no? Esto es, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Es muy interesante porque dice que los pantanos y los pastos son de aprovechamiento en común. Dice, hace solamente 50 años se renovaba el reparto de tiempo en tiempo, en algunos lugares anualmente. Y pues dice que la comunidad campesina tenía el mismo aspecto, ¿no? Dice, la gente sobrevive también en los bandos, también menciona que los campesinos irlandeses se dividen a menudo en bandos, que, que estos bandos tienen costumbres raras para los ingleses, porque dicen que tienen un popular deporte de intercambiarse golpes con toda solemnidad. Dice que son reviviscencias artificiales, compensaciones póstumas para la gens desmembrada, que manifiestan a su modo de cómo perdura el instinto gentilicio hereditario. Esto es lo que nos está diciendo Engels aquí. Y también nos dice, hay una nota aquí a pie de página que a mí me parece interesante la nota. Dice, durante los pocos días pasados en Irlanda, he advertido de nuevo hasta qué extremo la población campesina vive todavía allí con las ideas de los tiempos de la gens. El propietario territorial, de quien es arrendatario el campesino, está considerado por éste como una especie de jefe de clan que debe administrar la tierra en beneficio de todos y a quien el aldeano paga un tributo en forma de arrendamiento.
pero de quien también debe recibir auxilio y protección en caso de necesidad. Y de igual manera, a todo irlandés de posición desahogada se le considera obligado a socorrer a sus vecinos más pobres en cuanto caen en la miseria. Estos socorros no son una limosna, constituyen lo que le corresponde de derecho al más pobre por parte de su compañero de clan más rico o de su jefe de clan. Se comprenden los lamentos de los economistas y de los jurisconsultos acerca de la imposibilidad de inculcar al campesino irlandés la noción de la propiedad burguesa moderna, una propiedad que solo tiene derechos y no tiene deberes. Es algo que no cabe en la mente del irlandés. Pero también se comprende cómo los irlandeses, bruscamente trasplantados con estas cándidas ideas gentilicias a las grandes ciudades de Inglaterra o América, en medio de una población con ideas muy diferentes acerca de la moral y el derecho, acaban con facilidad por no comprender ya nada acerca del derecho y de la moral. Pierden pie y necesariamente se desmoralizan en masa. Esta fue una nota de Engels a la cuarta edición. Nos dice que Engels viajó por Irlanda y Escocia en septiembre de 1892. A mí me parece súper interesante esta nota porque creo que esta nota es la clave del capítulo, donde dice que cómo conservaban esas costumbres los irlandeses, pero que al ser obligados a migrar a otras ciudades o grandes ciudades como Inglaterra o América, sobre todo Estados Unidos, ellos se desmoralizaban, ¿no? Porque pues era otro tipo de cultura, otro tipo de organización de la sociedad. Entonces eso a mí me parece interesante, y también el hecho de de cómo se mantenía la ayuda, ¿no? O sea, cómo estaban obligados a prestarle apoyo a alguien, ¿no? Eso también es algo interesante. Dice, Morgan decía, y esta es una nota de Morgan, dice, es un ejemplo perfecto de la gens, ¿no? Los escoceses, en su organización y en su espíritu, un asombroso ejemplo del poder de la vida gentilicia sobre sus miembros, en sus disensiones y en sus venganzas de sangre, en el reparto del territorio por clanes, en la explotación comunal del suelo, en la fidelidad a su jefe y entre sí de los miembros del clan. Volvemos a encontrar los rasgos característicos de la sociedad basada en la gens. La filiación seguía el derecho paterno, de tal suerte que los hijos de los hombres de un clan permanecían en él, mientras que los de las mujeres pasaban a los clanes de sus respectivos padres. Dice también que hasta la Edad Media se conservó, tanto entre los escoceses como entre los galeses, un vestigio de la familia Punalúa, el derecho de pernada, que el jefe del clan o el rey, en calidad de último representante de los maridos comunes de antaño, podía disponer de toda recién casada el día de la boda, caso de que la novia no hubiese sido redimida por el rescate. Otras de las costumbres que hemos visto en otras culturas, ¿no? También se daban en Escocia, en Irlanda. Y vamos a ver qué más nos dice. A ver. Bueno, nos dice aquí nos habla de otro autor, de Kowalewski, que también fue estudiado por Marx. Dice, Kowalewski ha emitido recientemente la opinión de que esa genealogía no serían sino grandes comunidades domésticas entre las cuales se repartía el suelo,
y de las que más adelante nacerían las comunidades rurales. Lo mismo puede decirse respecto a la fara, expresión con la cual los burgundos y los longobardos, un pueblo de origen gótico y otro de origen alto alemán, designaban poco más o menos, si no con exactitud, lo mismo que se denominaba genealogía en el derecho consuetudinario alemán. Y a ver, aquí obviamente nos dice que nos falta más información e investigación al respecto y cita una canción que dice: ¿quién es tu padre entre los hombres del pueblo? ¿O de qué linaje eres tú? Y aquí Engels empieza ya a hablar del linaje, ¿no? En la sociedad, digamos que de los, de los celtas, de los escoceses, ya se empezaba a hablar y de los germanos ya se empezaba a hablar del linaje, ¿no? Que era, ellos, bueno, lo asemejan a que era como nosotros llamarle gens, tribu, ¿no? Y aquí empieza a decir de qué, empieza a jugar un poquito con la etimología de las palabras, y entonces él le da el significado que jefe de gens o de tribu puede también significar estirpe, ¿no? Más o menos en escandinavo, ¿no? Que eso significa parentesco de sangre. No solo significa parentesco de sangre, sino también parentesco en razón del matrimonio. Por lo tanto, corresponde a dos gens y que dice que, bueno, más o menos esa sería la definición, ¿no? Que ellos le daban. Tanto entre los germanos como entre los mexicanos y los griegos, el orden de batalla, ya sea del escuadrón de caballería o de formación de cuña, en cuña de la infantería, se establecía por corporaciones gentilicias. Cuando Tácito dice por familias y estirpes, esta expresión vaga se explica por el hecho de que en su época hacía mucho tiempo que la gens había dejado de ser en Roma una asociación viviente. Un pasaje decisivo de Tácito es el que dice que el hermano de la madre considera a su sobrino como si fuese hijo suyo. Algunos hasta tienen por más estrecho y sagrado el vínculo de la sangre entre tío materno y sobrino que entre padre e hijo, de suerte que cuando se exigen rehenes, el hijo de la hermana se considera como una garantía mucho mayor que el propio hijo de aquel a quien se quiere obligar. He aquí una reliquia viva de la gens organizada con arreglo al derecho materno, es decir, primitiva, y que hasta caracteriza muy en particular a los germanos. Esto es súper interesante, ¿no? Cómo, cómo las culturas, celtas, germanos, ellos seguían manteniendo el derecho materno y cómo cuando en las batallas se tomaba como rehén o prisionero a un hijo a un sobrino, ¿no? Un hijo de una hermana, pues el vínculo, decían, era mucho mayor y que incluso eso desmoralizaba, ¿no? Más a los que se veían en esa situación. Entonces, aquí, pues, lo que nos cuenta que también Engels dice: si el miembro de una gens de este tipo daba a su propio hijo en prenda de una promesa solemne y este hijo sufría las consecuencias de la violación del tratado por su padre, éste solo tenía que responder ante sí mismo. Pero si el sacrificado era el hijo de una hermana, esto constituía una violación de la ley más sagrada de la gens. Ojo con eso.
O sea que si a ti te daban, por ejemplo, en cuidar, o sea, si tu hijo estaba en riesgo, pues el único que iba a responder eras tú, ¿no? Pero si tenías que responder por el hijo de tu hermana, pues esto era una violación de más sagrado, ¿no? Para la agencia. Entonces ahí nos habla de cómo el derecho materno tenía mucho más peso en la gens y que fue cambiando, como ya vimos en otras sesiones de este texto, por el derecho paterno, ¿no? Que fue como bien lo has mencionado, Chispo, la primera lucha de clases, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Efectivamente vi que lo publicaste y Engels, citando a Engels, ¿no? Cómo fue la primera lucha de clases, esta contradicción entre hombre y mujer. Entonces, seguimos. A ver, también aquí, bueno, aquí nos está narrando algunos poemas de la época y dice, los hermanos se harán la guerra y se convertirán en asesinos unos de otros. Hijos de hermanas romperán sus lazos de estirpe. Y aquí en el texto pues está otra vez jugando con o clarificando la etimología y dice qué significaba cada cosa y dice que la segunda línea del texto citado dice bueno que en tiempos de los vikingos el recuerdo del matriarcado no había desaparecido todavía en Escandinavia, ¿no? Aquí es interesante porque hijo de la hermana de la madre y que esos hijos de hermanas repudien su parentesco consanguíneo, lo considera el poeta como un crimen mayor que el fratricidio. La gravedad del crimen es, eh, es lo que, o sea, lo subraya el parentesco por línea materna, ¿no? O sea, como vemos, ellos tenían que, en más a diferencia de lo que hemos visto en sociedades patriarcales, que era, por ejemplo, no, que quiero que tener un hijo varón porque él va a ser el heredero y que bla, 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 lo que ya sabemos. Es interesante aquí cómo se le daba más prioridad al, digamos, a la línea materna, ¿no? Entonces, ahí hay que, no lo especifica mucho más Engels, pero sí citando a incluso a los poetas de esa época, pues también nos dice cómo ellos resaltaban esa línea materna. Dice que en los tiempos de Tácito el derecho materno había sido reemplazado por el derecho paterno entre los germanos, por lo menos los que él conoció de cerca, ¿no? Ahí todavía los hijos heredaban al padre y que a falta de ellos heredaban los hermanos y los tíos por ambas líneas paterna y materna. La admisión del hermano de la madre a la herencia se halla vinculada al mantenimiento de la costumbre que acabamos de recordar, y prueba también cuán reciente era todavía entre los germanos el derecho paterno. Se encuentran también huellas del derecho materno a mediados de la Edad Media. Según parece, en aquella época no había gran confianza en la paternidad, sobre todo entre los siervos. ¿Cómo la ven? Está interesante, ¿no? Al menos esa parte. Dice, otro resto del matriarcado agonizante era el respeto, casi incomprensible para los romanos, que los germanos profesaban al sexo femenino. Las doncellas jóvenes de las familias nobles eran consideradas como los rehenes más seguros en los tratos con los germanos. La idea de que sus mujeres e hijas podían quedar cautivas o ser esclavas les resultaba terrible y era lo que más galvanizaba su valor en la batalla. Lo que les dije hace rato, ¿no? Cómo
los germanos tenían mucha más alta estima a la mujer, ¿no? En este caso. Consideraban a la mujer como profética y sagrada, y atendían sus consejos hasta en los asuntos más importantes. Y pues aquí nos cuenta una historia Engels. Dice, la autoridad de la mujer parece indiscutible en la casa. Verdad es que todos los quehaceres tienen que desempeñarlos ella, los ancianos y los niños, mientras el hombre en edad viril caza, bebe o no hace nada. Así lo dice Tácito. Pero como no dice quién labraba la tierra y declara expresamente que los siervos solo tenían que pagar un tributo, pero sin efectuar ninguna prestación personal, por lo visto eran los hombres adultos quienes realizaban el poco trabajo que exigía el cultivo del suelo. Entonces, vamos a ver. Dice, por tanto, a este respecto aún les quedan a los germanos bastantes ventajas sobre la sociedad romana, sin necesidad de atribuirles en los asuntos carnales una continencia que nunca ha existido como regla general en ningún pueblo. ¿Qué quiere decir? Que incluso en ningún pueblo los han sido, digamos, han tenido la necesidad de ser monógamos, ¿no? Como por naturaleza. Dice, la constitución de la gens dio origen a la obligación de heredar las enemistades del padre o de los parientes, lo mismo que sus amistades. Otro tanto puede decirse de la huergel. La compensación económica a cambio de renunciar a la venganza de sangre por homicidio o daño corporal. Esta compensación que apenas hace una generación se consideraba como una institución germana particular, se encuentra hoy en centenares de pueblos como una forma atenuada de la venganza de sangre propia de la gens. La encontramos también entre los indios de América, al mismo tiempo que la obligación de la hospitalidad. La descripción hecha por Tácito, costumbres de los germanos, de cómo ejercían la hospitalidad, coincide hasta en sus detalles con la de Morgan respecto a los indios. Claramente pues se está refiriendo a los indios americanos, ¿no? Aquí el texto, ¿no? A ver. Y dice, dice, me quedé, ahorita les digo. ¿Quieres continuar aquí, Chispo? Me quedé en la 150. A ver, sí, vamos a ver, espérame, que estaba ya comiendo. Ya estaba yo Perdón. comiendo. No, pero, No. bueno, yo no tengo el mismo archivo que tú, fíjate. Pero sí puedo continuar porque ya tengo varios comentarios. Ajá, sí. Yo creo que lo que está haciendo Engels está muy muy ocupado en encontrar los rasgos de esas gens, ¿no? De esas gens que a lo mejor en América sí se llegó a corroborar porque pues Morgan estuvo viviendo por muchos años ahí con los iroqueses, ¿no? Entonces él busca comprobar y yo creo que sí lo logra, ¿no? Al menos en lo que enuncia, yo creo que sí logra comprobar ese pasado en común, ¿no? Que a lo mejor siglos atrás los romanos estaban por gens, pero sin embargo siglos después los romanos ya no tenían gens, pero los germanos sí, ¿no? Entonces él logra encontrar ese punto en común que es la organización por gens como un origen de las comunidades, ¿no? De las comunidades, e incluso podríamos decir previas a la existencia del Estado. Entonces, él está muy ocupado haciendo eh, ¿cómo se llama? Esas, digamos, reflexiones o comprobaciones, podríamos decir, en los vestigios históricos, ¿no? En los vestigios históricos. Por allí, a ver, una nota que tú te saltaste y que yo sí
que yo sí puse, es aquí donde habla de que llega un romano y y en su conquista, a ver cómo se llama, dice, llega en su conquista y le llama a todos los pueblos que conquistó, les llama gen- gen- a ver, es que no lo encuentro, ¿no? Pero se llama algo así como gentilus, ¿no? A ver, déjame ver cómo se llama. Hasta te brincaste ese parrafito. Dice la gente celta, romanos y germanos. Me parece que está después de donde están los tres puntitos. ¿Dónde están los tres puntitos? Caray, se me perdió. Mejor continúa tú mientras que yo organizo porque no estaba preparado unir. Ahorita te vuelvo a... Ok, Ahí te va. ok, 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 no pasa nada. Le estoy mandando a la compañera a ver si quería comentar algo. Ya ves que dicen que es tiempo de mujeres y hay que hacer que participen, ¿no? Algo interesante, ahorita que ya volví a tomar un Ah, mira, poquito de ya aire. lo encontré. Mira, ya lo encontré, mire. Adelante. Dice, los huevos no se establecieron en lugares fijos hasta los tiempos de César. Dice ellos con términos expresos que estaban establecidos por gens y por estirpes. Gentibus cognationibusque, dice, ¿no? Cognationibusque. Y en boca de un romano de la gens Julia, esta expresión de gentibus tiene un significado bien definido e indiscutible, y se refería a todos los germanos, incluso en las provincias romanas conquistadas se establecieron por gens. Es decir, que el término con el que se le denomina a todos los germanos tenía que ver con la gens, dice ahí la expresión gentibus cognationibusque, ¿no? Esa era la forma en que se clasificó a los germanos. Incluso en las provincias romanas conquistadas se establecieron por gens. Consta en derecho consuetudinario a la mano que el pueblo se estableció en territorios conquistados al sur del Danubio por gens, entre paréntesis, genealogiae. La palabra, y ahí es donde tú ya dice tu cita, la palabra genealogía se emplea exactamente en el mismo sentido que lo fueron más tarde otras expresiones, y es donde empieza a revisar en las raíces de palabras eh, como como cuni, que dice, a ver, dice, los monumentos fisiológicos no resuelven nuestras dudas acerca si la gens se daba entre todos los germanos de la misma denominación y cuál era esta. Etimológicamente, el griego genos y al latín gens corresponden el gótico cuni y el medio alto alemán cuni. Se emplea en el mismo sentido, lo que nos recuerda a los tiempos del derecho materno es que el sustantivo mujer deriva de la misma raíz en griego gine, de eslavo, en eslavo cena, en que el sustantivo de mujer deriva de la misma raíz, a ver, en gótico quino, en antiguo noruego cona, cuna. Según hemos dicho, entre los burgundos y los longobardos encontramos la palabra fara, que en Grimm hace derivar la raíz hipotética fisán, que es engendrar. Luego dice, yo preferiría hacerla derivar de una evidente farán, que sería marchar, viajar, volver, para designar una fracción compacta de una masa nómada, fracción formada como es natural por parientes. Entonces él está ahí indagando en el origen de las palabras para ver si ahí se encuentra pues este origen gentilicio, podríamos decir. Luego dice, el gótico Sibja, el anglosajón Sib, el antiguo alemán Sipia, Sipa, que sería estirpe, el escandinavo no nos da más que el plural Sifjar, y el singular existe como nombre de una diosa, Sif. Y en fin, aún hallamos otra expresión en el canto de Hildebrando, donde se pregunta a Jadubrando
¿quién es tu padre? ¿No? Es lo que tú habías dicho, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que él va indagando en las palabras, cuál es el significado que tienen estas, estas palabras que tienen que ver con la estirpe, con la genealogía, y se da cuenta pues que son utilizadas para representar el orden, ¿no? Como cuando tú mismo diste la cita que decía, y los hijos de las madres, los hermanos se harán la guerra y se convertirán en asesinos unos de otros. Hijos de hermanas romperán sus lazos de estirpe. Entonces ahí vemos cómo en un apocalipsis, pues, decirle esa palabra, ¿no? En una, en una representación del fin de los tiempos, de, 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 de esta, de una de estas culturas, pues decía que en el final de los tiempos, pues los hijos de hermanas romperían sus lazos de estirpe, ¿no? Para hablar de una época catastrófica, ¿no? Entonces, yo creo que sí consigue él bastantes vestigios, ¿no? Y al final de este capítulo, tenemos la constitución de los hermanos. Dice, corresponde al estadio superior de la barbarie. Según Tácito, en todas partes existía el consejo de jefes o príncipes, que decidía en los asuntos menos graves y preparaba los más importantes para presentarlos a la votación de la asamblea del pueblo. Eh, Dice, entre los americanos solo existe para las gens, pero todavía no para la tribu, ¿no? Es decir, como los germanos eran muchos más, eran como 100,000, creo, germanos, o 180,000 se habla, pues entonces ya la organización se correspondía, el consejo de jefes o de príncipes era sobre las tribus, que es el conjunto de gens, ¿no? Entonces, sin embargo, los jefes entre los americanos solo eran jefes de gens, no de tribus. Las tribus todavía no llegaron a tener un solo jefe, ¿no? Luego dice, el paso al derecho paterno favorece la transformación progresiva de la elección en derecho por herencia, como en Grecia y Roma, y por lo mismo, la formación de una familia noble en cada gens. Los jefes militares eran elegidos sin atender a su origen, únicamente según su capacidad, tenían escaso poder y debían influir con el ejemplo. El verdadero poder pertenecía a la asamblea del pueblo. El rey o jefe de tribu preside, el pueblo decide. Decide que no con murmullos y que sí con aclamaciones, y haciendo ruido con las armas. La Asamblea Popular es también tribunal de justicia, ¿no? A partir de los tiempos de César, se habían formado confederaciones de tribus, en algunas había reyes, lo mismo que entre los griegos y entre los romanos, el jefe militar supremo aspiraba ya a la tiranía, lográndola a veces, aunque estos usurpadores afortunados no ejercían ni mucho menos el poder absoluto, comenzaron a romper las ligaduras de las gens. Entonces, este sería el final de la gens y el origen de del Estado, ¿no? Con los príncipes. Entonces, ¿cuál es el comparativo que hace él del origen del Estado, digamos, entre los germanos y en el caso de los pieles rojas? Dice, una institución favoreció el advenimiento de la monarquía, ¿no? Que serían las mesnadas. Dice, así como entre los pieles rojas americanos, paralelamente al régimen de las gens se creaban las compañías particulares para guerrear por su propia cuenta y sin riesgo. Esas compañías particulares habían adquirido entre los germanos un carácter permanente, ¿no? Un jefe guerrero famoso juntaba una banda de gente ávida de botín, obligada a tenerle fidelidad personal como él a ella. El jefe se cuidaba de su sustento, les hacía regalos, los organizaba en determinada jerarquía, formaba una escolta y una tropa aguerrida para expediciones pequeñas y un cuerpo de oficiales aguerridos para mayores. Esas compañías constituían el germen de la ruina de la antigua libertad popular, ¿no? Porque en primer término favorecieron el advenimiento del poder real y en segundo lugar, como ya lo advirtió Tácito, no podían mantenerse en estado de cohesión, sino por medio de continuas guerras
y expediciones de rapiñas, lo cual se convirtió en un fin. Aquí es donde vemos pues lo que normalmente se nos presenta como la barbarie, que en realidad no es la barbarie, sino es el final de esta época de la barbarie. La barbarie originalmente era la organización por gens, ¿no? Y ya hacia el final de la barbarie es cuando estas compañías de guerreros pues empiezan a obtener asuntos de mayor importancia o de mayor trascendencia que los asuntos que se resolvían en las gens por las familias, ¿no? Entonces es cuando vemos podríamos decir que ahí se empieza a ver el surgimiento del Estado. Dice, después de la conquista del Imperio Romano, estas mesnadas de los reyes con los siervos y los criados de la corte romana formaron el segundo elemento principal de la futura nobleza. Luego dice, asambleas, en general las tribus alemanas reunidas en pueblos tienen pues la misma constitución que se desarrolló entre los griegos de la época heroica y los romanos de los tiempos de reyes, ¿no? Que son asambleas del pueblo, consejo de jefes de las gens, jefe militar supremo que aspira a un poder real. Esta era la constitución más perfecta que pudo producir la gens, era la constitución típica del estadio superior de la barbarie. El régimen gentilicio se acabó el día en que la sociedad salió de los límites dentro de los cuales era suficiente esa constitución. Este régimen quedó destruido y el Estado ocupó su lugar. Aquí vemos digamos, cómo se desprende de las gens, pues estas campañas militares, y esas campañas militares terminan por tener un mayor liderazgo que el que ofrecían las gens, obviamente de acuerdo a las circunstancias en las que se vieron en la confrontación con otros pueblos o con otros estados, porque el caso es que cuando, aquí la discusión sería si cuando una de estas mesnadas obtiene la tiranía o buscaban tener esa tiranía, esas mesnadas ya podrían constituir un estado. Ese sería el debate, ¿no? Si ya eran un estado o si seguían, porque seguían viviendo dentro de las gens, ¿no? Viviendo dentro de las gens, pero sin embargo, pues ya eran básicamente autosuficientes, ya podrían compararse incluso con otros estados en fuerza, ¿no? Con otros pueblos, ¿no? De su alrededor en cuanto a fuerza, y es muy probable que desde ahí veríamos, yo diría, la semilla, ¿no? La semilla de la cual podría brotar el estado germano, que es lo que veríamos bueno, dice, por aquella época comienza la ofensiva general de los germanos en toda la línea del Rin, de la frontera fortificada romana y del Danubio, desde el mar del norte hasta el Mar Negro, prueba directa del aumento constante de la población, lo cual tendía a la expansión territorial. La lucha duró por 3 siglos, durante los cuales las tribus principales de los pueblos góticos, exceptuando godos escandinavos y burgundos, avanzaron hacia el sudeste formando el ala izquierda de la gran línea de ataque, en el centro de la cual los altos alemanes hermiones empujaban hacia el Alto Danubio, y en el ala a la derecha los istebontes llamados a la sazón francos a lo largo del Rin. En todas partes donde el idioma griego no ofrece, bueno, y aquí vemos cómo ya van a conquistar digamos a los pueblos que originalmente pertenecían al Imperio Romano, pues ellos se conforman en estas grandes mesnadas, y básicamente ya tienen más fuerza que el mismo Imperio Romano en esas zonas, ¿no? Entonces, dice, en todas partes donde el idioma griego no ofreció resistencia, las lenguas nacionales tuvieron que ir cediendo el paso a un latín corrupto, desaparecieron las diferencias nacionales, ya no había galos, iberos, ligures, nóricos, todos se habían convertido en romano, la administración y el derecho romanos habían disuelto en todas partes las antiguas uniones gentilicias y a la vez los últimos restos de independencia local o nacional. La flagrante ciudadanía romana conferida a todos no ofrecía compensación,
no expresaba ninguna nacionalidad, sino que indicaba tan solo la carencia de nacionalidad. Dice, el Estado romano se había vuelto una máquina gigantesca y complicada con el exclusivo fin de explotar a los súbditos, impuestos, prestaciones personales al Estado y censos de todas clases sumían a la masa de la población en una pobreza cada vez más angustiosa. Las exacciones de los gobernantes, los recaudadores y los soldados reforzaban la opresión, haciéndola insoportable. He aquí que tal situación había llevado el dominio del Estado romano sobre el mundo, basaba su derecho a la existencia en el mantenimiento del orden en el interior y en la protección contra los bárbaros del exterior, pero su orden era más perjudicial que el peor desorden, y los bárbaros contra los cuales pretendía proteger a los ciudadanos eran esperados por estos como salvadores, ¿no? El cultivo en pequeñas haciendas había llegado a ser la única forma remunerada. Una tras otra fueron divididas las villas en pequeñas parcelas entregadas a arrendatarios hereditarios que pagaban cierta cantidad en dinero o partiari. Más administradores que arrendatarios que recibían por su trabajo la sexta e incluso la novena parte del producto anual, pero de preferencia se entregaba a estas pequeñas parcelas a los colonos, que pagaban en cambio una retribución anual fija. Estos colonos estaban sujetos a la tierra y podían ser vendidos con sus parcelas. No eran esclavos hablando propiamente, pero tampoco eran libres. No podían casarse con mujeres libres. Sus uniones entre sí no se consideraban como matrimonios válidos, sino como concubinatos, por el estilo del matrimonio entre esclavos. Fueron los precursores de los siervos de la Edad Media. Entonces aquí vemos cómo esta circunstancia, digamos, de disputa entre pueblos y entre poderes distinta índole, pues dejan desprotegido al, pues al campesino, y el campesino termina cayendo ya sea en manos del Estado romano o ya sea en manos de gente poderosa, que serían los germanos, ¿no? Lo dice, vemos por una parte el aumento creciente de las manumisiones de esclavos superfluos convertidos en una carga, y por otra parte el aumento de los colonos y libres depauperados. El cristianismo no ha tenido absolutamente nada que ver con la extinción gradual de la esclavitud. Esto nos dice que ya no era costeable mantener esclavos. O sea, la pobreza llegó a tal grado que ya no era costeable mantener esclavos, y por lo tanto nace por así decir, el hombre libre, ¿no? Pero realmente, así como nace, nació muerto, porque es absorbido por su propia tierra donde habita, y el que compra la tierra, pues adquiere también a su habitante, ¿no? Luego dice, en las Galias, dice, ahí junto a los colonios habían pequeños agricultores libres para estar a salvo contra las violencias de los funcionarios, de los magistrados, de los usureros. Se ponían a menudo bajo protección de un poderoso, ¿no? Bajo el patronato de un poderoso. Comunidades enteras, de tal suerte que en el siglo IV los emperadores tuvieron que promulgar con frecuencia decretos prohibiendo esta práctica, ¿no? Prohibiendo la libertad en las en los agricultores, ¿no? Pero ¿de qué servía a los que buscaban protección? El señor que a quien se imponía, el señor que llegaba a protegerlos, dice, les imponía la condición de que le transfiriesen el derecho de propiedad de sus tierras, y en compensación les aseguraba el usufructo vitalicio de las mismas. La Santa Iglesia recogió e imitó celosamente esta artimaña entre los siglos IX y X para agrandar el reino de Dios y sus propios bienes terrenales, ¿no? Entonces aquí vemos el surgimiento de esta etapa feudal, que era cuando pues los agricultores libres, para evitar pues la rapiña por parte del Estado, acudían a otro personaje más poderoso, pero ese personaje poderoso les imponía pues una práctica feudal, ¿no? Dice, por haber librado a los romanos de su propio estado, los bárbaros germanos se apropiaron de 2/3 de sus tierras y se las repartieron. Cuanto más tiempo llevaba establecida la gens en su poblado, más iban confundiéndose germanos y romanos, borrándose el carácter familiar de la asociación ante su carácter territorial. La organización gentilicia se transformó insensiblemente en una organización territorial,
y se puso en condiciones de adaptarse al Estado, por lo menos en los países donde sostuvo la marca, norte de Francia, Inglaterra, Alemania y Escandinavia. No obstante, mantuvo el carácter democrático original propio de toda la organización gentilicia y así salvó incluso, en el periodo de su degeneración forzada, una parte de la constitución gentilicia y con ella un arma en manos de los oprimidos que se ha conservado hasta los tiempos modernos. Aquí Engels localiza de alguna forma estas prácticas gentilicias, la localiza en su propia sociedad donde él vive, ¿no? Se da cuenta de que de alguna forma esa organización gentilicia que fue traída por los germanos, pues era, de alguna forma persistió en el estado, ante el Estado, ¿no? O dentro del Estado. Lo dice, los pueblos germanos dueños de las provincias romanas tenían que organizar su conquista, pero no se podía absorber a las masas romanas en las corporaciones gentilicias, ni dominar a las primeras por medio de las segundas. A la cabeza de los cuerpos locales de la administración romana, conservados al principio en gran parte, era preciso colocar en sustitución del Estado romano otro poder, y este no podía ser otro, sino el Estado. Había llegado la hora de transformar el mando militar en monarquía y se transformó. Es ahí, ese mando militar al que se refiere, es el de las mesnadas, ¿no? Es decir, estos grupos de guerreros que se unían de manera independiente para realizar campañas y que tenían un mando militar, obviamente, con un príncipe o un rey ahí, que llegado a la tiranía, era un momento de convertirlo en monarquía, ¿no? Y fue cuando ya entraron a disputar las tierras que eran de Roma. Lo primero que hizo el rey Franco, dice, al convertirse de simple jefe militar supremo en un verdadero príncipe, fue transformar esas propiedades del pueblo en dominios reales, robarlas al pueblo y donarlas o concederlas en feudo a personas de su séquito. Es decir, que una vez que los germanos lograron posicionarse de los territorios romanos, no hicieron algo distinto que lo que hacían los romanos. Dice, no se podía gobernar el nuevo estado con los medios de la antigua constitución gentilicia. El consejo de los jefes, cuando no había desaparecido hacía mucho, no podía reunirse y no tardó en verse reemplazado por los que rodeaban de continuo al rey. Se conservó por pura fórmula la asamblea del pueblo, pero convertida cada vez más en una simple reunión de los mandos subalternos del ejército y de la nueva nobleza naciente. Aquí vemos una descripción de cómo la organización gentilicia, que nunca perdió, desde luego, su prestigio, nunca perdió su significado, a lo mejor místico, etcétera. Sin embargo, fue siendo suplantada o sustituida en base a nuevas necesidades, ¿no? Lo dice 50 años después de la muerte de Carlomagno, yacía el imperio de los francos, tan incapaz de resistencia a los pies de los normandos, como 4 siglos antes el imperio romano a los pies de los francos, ¿no? Los campesinos galos tuvieron que transferir la propiedad de sus tierras, poniéndolos a nombre del señor feudal, su patrono, de quien volvían a recibirlas en arriendo bajo formas diversas y variables, pero nunca dentro de otro modo, sino a cambio de prestar servicio y pagar censos. Reducidos a esta forma de dependencia, perdieron poco a poco su libertad individual y al cabo de pocas generaciones, la mayor parte de ellos eran ya siervos. La rapidez con que desapareció la capa de los campesinos libres, y bueno, la evidencian unas cifras que ahí menciona, ¿no? Lo dice, parecía como si al cabo de 4 siglos la masa de la población hubiera vuelto a su punto de partida. Por estériles que parezcan, dice, esos 400 años, no por eso dejaron de producir un gran resultado, las nacionalidades modernas, la refundición y la diferenciación de la humanidad en la Europa occidental para la historia futura. Y por eso la destrucción de los estados en el periodo, los germanos habían en efecto revivificado a Europa y por eso la destrucción de los estados en el periodo germánico no llevó al avasallamiento de los normandos y sarracenos, sino a la evolución de los beneficios
y del patronato, que sería la encomienda, hacia el feudalismo y a un incremento tan intenso de la población que 2 siglos más tarde pudieron soportarse sin gran daño las fuertes sangrías en las cruzadas. Dice, no son sus cualidades nacionales. Bueno, aquí vamos a ver que al final de cuentas algo se consiguió, aunque digamos la estructura de producción siguió siendo la misma. Sin embargo, algo se consiguió con la incursión de los germanos, que fue la creación de diversas nacionalidades, ¿no? Distintas a la romana. Luego dice, pero no son sus cualidades nacionales específicas las que rejuvenecieron Europa, sino sencillamente su barbarie. ¿Cuál es su barbarie? Su constitución gentilicia, su capacidad y su valentía personales, su espíritu de libertad, su instinto democrático, que veía un asunto propio en los negocios públicos, en una palabra, todas las cualidades que los romanos habían perdido y únicas capaces de formar del cieno del mundo romano nuevos estados y nuevas nacionalidades, que eran sino los rasgos característicos de los bárbaros, del estadio superior de la barbarie, los frutos de su constitución gentilicia. Entonces, esta es la explicación que da Engels, que si bien los romanos ya habían decaído mucho, los germanos, por tener ese carácter democrático que tenían la organización gentilicia, pues logran revivificar las instituciones romanas que no era realmente el Estado romano, sino crear nuevos estados, ¿no? Ya revivificados y ya pues ya un poco con características más gentilicias que el Estado romano en su cruel, digamos, en su cruel, digamos, predominio sobre los gentiles, ¿no? Luego dice, si transformaron su capacidad, bueno, sí transformaron la forma antigua de la monogamia, suavizaron la autoridad del hombre en la familia y dieron a la mujer una situación más elevada de la que nunca antes había conocido el mundo clásico. ¿Qué les hizo ser capaces de eso, sino sus barbaries, sus hábitos gentiles, las supervivencias vivas de los tiempos del derecho materno? Ahí vemos eh, lo que decías de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que la cuestión gentilicia tiene que vivificar, tiene que revivir al Estado, ¿no? Tiene que volver, darle algún ímpetu que haga parecer sus asuntos democráticos, ¿no? Dice, y pudieron hacer exclusiva la forma de servidumbre mitigada que ya había, que ya, que había empleado ya en su país natal y que fue sustituyendo cada vez más a la esclavitud en el Imperio Romano. Entonces, superando así a la esclavitud, en la cual solo era posible la manumisión inmediata sin transiciones del individuo, ¿no? Es decir, ya el siervo ya estaba, ya recibía algo a cambio de su manumisión. Dice, al paso que los siervos de la Edad Media llegaron poco a poco a conseguir su emancipación como clase. Y aquí pues vemos la clase social que podría ser la servidumbre, ¿no? Ya como una clase social. Entonces, ahí termina yo creo que termina en la creación del Estado germano, ¿no? Para mí ahí termina este capítulo. Sin embargo, el siguiente capítulo se llama, no, pues me leí el del Estado germano, ¿no? La formación, pues sí me leí la formación del Estado germano. Eso fue lo que leí, esta es la creación del Estado germano, y aquí vemos cómo provienen de las gens del capítulo anterior. Pensé que me faltaba otro capítulo, unidos, pero ya. Sí, 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 no, de hecho, eso es los dos que teníamos pensados ver hoy, y en la siguiente sesión creo que podemos culminar con el capítulo 9 y ya finiquitaríamos el libro, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, efectivamente. Entonces, pues ya podemos dar comentarios de cierre o cómo viste. Sí, Vemos, a ver, si quieres empieza tú y luego yo hago los sí, sí, comentarios. sí. Yo voy a hacer unos comentarios, digamos, de lo que me pareció lo más relevante, ¿no?
por ejemplo, hay una parte en la que, pues, sigue Engels jugando al gato y al ratón, ¿no? Con Tácito, este, ¿cómo le podemos decir, no? Este historiador ahí, político, ¿no? Romano, y, y dice que bueno, que algunos han querido interpretar esos pasajes de alguna forma distinta, ¿no? Pero que la interpretación que le da él es como él dice, ya se demostró que casi todos los pueblos, en todos los pueblos ha existido el cultivo en común de la tierra por la gens. Eso es un dato muy relevante y dice más adelante por las comunidades familiares comunistas, cosa que César observó ya entre los suevos, así como los posteriores repartos periódicos de la tierra a las familias individuales. Y desde que a ver, ya me perdí. Creo que aquí el texto está mal porque dice, y desde que creo que le faltó algo ahí a la traducción, ha probado que la redistribución periódica de la tierra se ha conservado en ciertas comarcas de Alemania hasta nuestros días. Y dice, no hace falta decir más palabras sobre el particular. Entonces, ahí finca o cierra la discusión Engels. Ahí concluye una parte, yo creo que ahí se escuchó el trueno, o no se escuchó. Sí, se escuchó. Sí, está cayendo un diluvio terrible aquí y demasiados truenos, ¿no? Luego yo me asusto con los truenos. el estuvo fuerte. Bueno, a lo que voy es de que él cierra y concluye con con eso, ¿no? Dice, bueno, se había utilizado o existía el cultivo en común de las tierras. Eso fue lo que cambió. Pudiéramos aquí ya ir delineando por qué llegamos al origen, ¿no? De la propiedad privada y por qué llegamos al origen del Estado, ¿no? Como bien lo apuntabas, porque este es uno de los aspectos más importantes. También dice, el paso de ese estadio a la plena propiedad del suelo, en ese breve intervalo, y sin ninguna intervención extraña, es sencillamente imposible. No leo, pues, en Tácito, sino lo que dice en pocas palabras. Cambian o reparten de nuevo cada año la tierra cultivada, y además quedan bastantes tierras en común. Esta es la etapa de la agricultura y de la apropiación del suelo que se corresponde con exactitud a la constitución gentilicia de los germanos en aquel entonces. Y ya siguiendo esas interpretaciones, dice Kowalewski que ha sido la existencia muy difundida, si no general, de la comunidad doméstica patriarcal como estadio intermedio entre la familia comunista matriarcal y la familia individual moderna, ya no se plantea si la propiedad del suelo era comunal o privada. Lo que hoy se plantea es qué forma tenía la propiedad colectiva. No cabe duda de que en tiempos de César, entre los suevos, existía no solo la propiedad colectiva, sino también el cultivo en común por cuenta común. Dice, todavía se discutirá por largo tiempo si la unidad económica era la gens, la comunidad doméstica o un grupo consanguíneo comunista intermedio entre ambas, o si existieron simultáneamente estos tres grupos según las condiciones del suelo. Pero Kowalewski afirma que la situación descrita por Tácito no implicaba la existencia de la marca
o la comunidad rural, sino que de la comunidad doméstica. Solo de esta última, a juicio suyo, había de salir más adelante a consecuencia del incremento de la población, la comunidad rural. Dice, por tanto, el pasaje de Tácito relativo a los cambios del suelo cultivado debería tomarse en el sentido agronómico, en el sentido de que la comunidad roturaba cada año cierta extensión de tierra y dejaba en barbecho o incluso completamente baldías las tierras cultivadas el año anterior. Esto que aclara Engels y citando a Kowalewski, pues es que Tácito, según lo que dice aquí el mismo Engels, según lo que dice el mismo Engels, es un sesgo que tenía Tácito, ¿no? De acerca de los pueblos, de las comunidades, y lo que él dice es de que se refería que como existía demasiada tierra y poca población en ese entonces, pues que quedaban muchas extensiones de tierra, ¿no? Y lo que se hacía era roturar la tierra, ¿no? Todo el trabajo previo que se hace a la tierra, ¿no? Entonces, no, eso no significaba que no se estuviera organizando o trabajando en común la tierra, ¿no? Eso es lo que quiere decir Engels. Y continuamos a ver. Dice, sin embargo, no puedo negar que es muy verosímil. Quité porque está los truenos, ¿no? Dice, sin embargo, no puedo negar que es muy verosímil la comunidad familiar haya sido también la forma intermedia en Alemania, Escandinavia e Inglaterra. Bueno, aquí habla, a ver, aquí me parece otro, ese es un punto importante que yo quería resaltar, pero hay otro que voy a buscarlo. Es el que está al final del capítulo. El de las mesnadas, las famosas mesnadas, ¿no? Que son el estadio previo a las monarquías, ¿no? Eso es a ver dónde está esa parte. Dice, una institución favoreció el advenimiento de la monarquía, las mesnadas. Ya hemos visto entre los pieles rojas americanos cómo, paralelamente al régimen de la gens, se crean bandas particulares para guerrear por su cuenta y riesgo. Estas bandas particulares habían adquirido entre los germanos un carácter permanente. Un jefe guerrero famoso juntaba una partida de jóvenes ávidos de botín y obligados a guardarle fidelidad personal como él a ellos. El jefe se cuidaba de su sustento, les hacía regalos y los organizaba según una determinada jerarquía. Para las expediciones pequeñas, una escolta y una tropa aguerrida. Para las mayores, un cuerpo completo de oficiales. Por débiles que deban haber sido esas compañías, por débiles que hayan sido en realidad, constituyeron el principio del fin de la antigua libertad popular, como pudo comprobarse durante mucho tiempo, ¿no? Por las migraciones, porque en primera instancia favorecieron el advenimiento del poder monárquico y en segunda instancia, como ya advirtió Tácito, solo podían mantenerse cohesionadas por medio de continuas guerras y expediciones de rapiña, que se acabaron convirtiendo en un fin en sí mismas, ¿no? Esto que acabamos de leer pudiera decirnos cómo pudiéramos asemejarlo, ¿no? A los piratas, pudiéramos asemejarlo a estas cuando vemos
a esos vikingos, ¿no? Tipo vikingos, pero pudieron ser otros también, que hacían expediciones ahí en el mar, cruzando el mar, y llegaban a ciertos territorios y saqueaban, ¿no? Y que se convirtieron en un fin en sí mismos. El hecho de hacer guerras se convirtió en un fin en sí mismo. Cuando el jefe de la compañía no tenía nada que hacer contra los vecinos, iba con sus tropas a otros pueblos donde hubiese guerra y posibilidades de saqueo, ¿no? Es como los mercenarios, ¿no? Pudiera ser también otro ejemplo parecido. Y dice, las fuerzas auxiliares de germanos que combatían bajo el águila romana, incluso contra propios germanos, se componían en parte de bandas de este tipo. Son el embrión de, a ver, son estas mesnadas de los reyes junto con los criados de la corte constituyeron los principales viveros de la futura nobleza. Y dice para cerrar, en general, estas tribus germanas reunidas en pueblos tienen la misma constitución que se desarrolló entre los griegos de la época heroica y entre los romanos del tiempo de los llamados reyes. Asamblea del pueblo, consejo de los jefes de las gens y jefe militar supremo, que aspira ya a un verdadero poder real. Es ¿Se te cerró el micro? perdón, cerré. Dice, estas tribus germanas reunidas en pueblos tienen la misma constitución que se desarrolló entre los griegos de la época heroica y entre los romanos del tiempo de los reyes. Asamblea del pueblo, consejo de los jefes de las gens y jefe militar supremo, que aspira ya a un verdadero poder real. Esta fue la constitución más perfecta que la gens pudo crear, la constitución típica del estadio superior de la barbarie. El régimen gentilicio se acabó el día que la sociedad rebasó los límites dentro de los cuales esa constitución era suficiente. Quedó destruido y el Estado ocupó su lugar. Ahí lo cierra ese capítulo Engels de manera, lo que decías, ¿no? Lo cierra de poquito, o sea, pero conciso, ¿no? Y lo cierra fuerte porque dice que básicamente el régimen gentilicio se acabó, ¿no? Cuando superó o la sociedad rebasó los límites, ¿no? De ese, ¿cómo pudiéramos a ver, analizar esto, ¿no? El, el Estado surge cuando, la propiedad privada surge, ¿no? Cuando se acaba, pues, la propiedad en común de la tierra, la propiedad comunal de la tierra, pero el Estado surge, de otra manera, ¿no? O sea, O sea, digamos que va, cuando se organiza la propiedad privada, ¿no? ajá, cuando se organiza la propiedad privada para defender a esa propiedad privada, ¿no? Básicamente. Es lo que Marx dice luego que, como dice, que el Estado es el conjunto, ¿no? De intereses o sirve para defender los intereses de la clase dominante. Eso es lo que dice, ¿no? Ya luego vamos a ver a Dussel diciendo que hay que utilizar el Estado, ¿no? Para, eh, para no hacer el planteamiento de la disolución del Estado, sino utilizar el Estado para las demandas del proletariado, de la clase trabajadora. Entonces, ahí yo creo que el tema está abierto porque es un tema complejo, la verdad es un tema complejo que no tiene una sola respuesta y teóricamente es muy difícil que se pueda resolver, ¿no? En lo teórico. Yo creo que este texto
da elementos para replantearnos, por ejemplo, la cuestión de la mujer, y es algo que ahorita, si alguien te dice soy feminista y no te ha leído El origen de la familia, pues no le creas, ¿no? Porque, o sea, dio una cátedra, Morgan y Engels, de feminismo en este texto. Y, y si también vienen y te dicen, no, pues a ver, qué es el Estado y no ha leído este texto, pues también es difícil creerles, ¿no? Porque el texto yo creo que sí nos da, en el siguiente capítulo que vamos a leer la próxima semana, o que vamos a hablar la próxima semana, ahí ya da una conclusión Engels. No, no sé qué edición tienes, pero pues nos vamos a poner de acuerdo. Aquí cierra creo que en el capítulo 9, pero hay dos más capítulos que voy a checar que trae esta edición, que es la edición de Fundación Federico Engels, el texto, se puede conseguir en línea, ¿no? Entonces, yo cerraría ahí diciendo que si queremos una, vamos a emancipación del ser humano, tendríamos que replantearnos la propiedad en común de la tierra, o sea, acabar la propiedad privada de la tierra y replantearla, ¿no? Hacia una propiedad comunal de la tierra. Eso todavía no se ha hecho. En el anterior sexenio y en este no sabemos. Pero si queremos la emancipación, ese tendría que ser el camino, ¿no? Y en cuanto al Estado, pues ahí es más difícil plantearlo, ¿no? Yo creo que ahí sí tengo mis dudas. Sin embargo, creo que en primera instancia, como estamos en un mercado mundial, sí debería ser el Estado necesario que eh, utilizado por la clase obrera, ¿no? Entonces, esas serían mis conclusiones. No sé tú, Chispo, a ver qué nos puedes decir. No, sí, lo de la propiedad comunal de la tierra, en México estamos a la mitad, ¿no? Hemos logrado, se han logrado los ejidos, pero no se tiene la propiedad comunal de la producción, entonces no se tiene enteramente la propiedad comunal de la tierra, ¿no? Simplemente es para que no te la compren, pero la producción sigue siendo particular, así que habríamos de plantearnos la propiedad comunal de la producción. eh, Eso es lo que lo que yo creo que sería el siguiente paso. Y bueno, sí, con respecto al tema, ¿no? Bueno, está lo de las mesnadas, ¿no? Y la rapiña que se generaba y que dio paso a que se tuviera esa riqueza, que después tuviera que organizarse por medio de un estado y ya no por medio de las gens, ¿no? Es decir, cuando los digamos los jefes de guerra, digamos, de germanos, logran conquistar los territorios que originalmente eran de los romanos y logran, tienen que convertirse en príncipes, después de ser jefe de guerra, se tiene que convertir en príncipe, que es un jefe de estado, se tiene que convertir en noble, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Por la organización de la riqueza, por la organización de esa rapiña que obtenían por medio de la guerra, ¿no? Al final de cuentas, como bien dices, ¿no? Piratas, guerreros nativoamericanos, todo esto, o las mesnadas, todos se dedicaban a obtener riquezas por medio de la guerra, ¿no? Y esas riquezas, podríamos decir, en la actualidad, ¿no? Pues que es ilegítimo andar obteniendo así la riqueza, pues genera evidentemente instituciones también ilegítimas, ¿no? Que tienen que ver con la justificación de esa riqueza, ¿no? Y pues al final de cuentas, así es como vemos, sí, tienes razón, ¿no? Se ve, aquí se ve el origen del Estado. Yo creo que al día de hoy se tiene una definición de Estado que no necesariamente está empatada con su origen, ¿no? Entonces, en realidad,
Nosotros es muy útil tener el origen histórico, ¿no? La aparición histórica del Estado, que es lo que vemos aquí con Engels. Pero en la actualidad, pues se tiene eh, una, un, una definición del Estado que es pueblo, territorio y poder jurídicamente constituido. Y eso ya es un Estado en la actualidad, ¿no? Entonces, en la actualidad, muy posiblemente eh, las gens pudieran entrar dentro de una definición de Estado, ¿no? Pero yo creo que la aparición del Estado, porque básicamente en las gens pues no se necesitaba hablar de ningún Estado, ¿no? Porque todo lo ocupaba la familia. Entonces, sí existe una aparición histórica del Estado, se ve muy bien en este libro y yo creo que es importante enfocarnos en su aparición histórica para pues para ir tomando en cuenta, ¿no? Cómo es esa perpetuidad, ¿no? Que se da de la, pues del modo de producción al final de cuentas, ¿no? Que el Estado viene perpetuando un modo de producción que en un momento fue el feudal y a la actualidad pues ya es un Estado capitalista y está perpetuando el modo de producción capitalista, pero yo creo que ahí está la cuestión, lo útil, ¿no? Lo útil de tener el origen del Estado como una fuente del concepto del Estado, en vez de tener un concepto idealizado como el de la actualidad, pues está en que puedes ver su verdadera transformación y no ver solamente y no de una forma idealizada andar viendo pues sus diferentes configuraciones sin que de verdad llegues al fondo de cómo funciona pues la perpetuidad, ¿no? Del Estado, ¿no? Y yo creo que sí, a mí me gustó mucho el capítulo del Estado entre los germanos, ¿no? De la formación del Estado de los germanos. Me gusta porque de alguna forma se ve esta, pues esta degradación a la que se había llegado por el Estado romano y sin embargo se ve también cómo se puede ver cómo eh, esta organización por familias en realidad te daba un resultado eh, pues más digamos, más saludable que el Estado, era más saludable antes de la creación del Estado, el ser humano, que después de la creación del Estado. Después de la creación del Estado se ve mucha degradación, ¿no? Pero antes de la creación del Estado, pues vemos esta formación ahí de 180,000 germanos, eh, que por su forma de organización ocupaban una extensión territorial que llega a cruzarse pues allí con las fronteras romanas y es cuando se da ese intercambio y vemos pues el Estado romano que al final de cuentas pues no tenía digamos pues ese vigor digamos cómo decir, qué palabra podemos decir, pues no tenía esa población que pudiera dedicarse a a cuidar las fronteras, ¿no? Sino que lo que tenía era una población dedicada a enriquecer a otros, a los gobernantes, ¿no? Entonces, pues por no tener ese ímpetu, digamos, pues de cuidarse, de organizarse y de cuidarse de una forma independiente, pues tenían que acudir ya sea a los impuestos romanos o ya sea a un protector germano, ¿no? Y al final de cuentas es ahí cuando pues el ahí se ve pues la decadencia del imperio romano que es por la creación del Estado, ¿no? Por la creación del Estado y por el fin en sí mismo de la obtención de la riqueza, que es lo que ahí se plantea, ¿no? Y esa pues esa finalidad termina por, de alguna forma, evitando que la población pueda organizarse y defenderse por sí misma, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, yo creo que se ve muy claro,
Pensé que iba a ser un tema reiterativo como lo anterior, como lo de Grecia, Roma, los iroqueses, pero no, vemos que es un tema bastante podemos decir ilustrativo y bastante novedoso de lo que venía manejando el libro, y además es muy pues nos aclara unas circunstancias de cómo vamos llegando a lo que actualmente tenemos, ¿no? Incluso Engels, yo terminaría mis comentarios de cierre con los comentarios de Engels, que decía que al final de cuentas él sentía que haber heredado de esa organización germana de los estados del estado germano, unas características provenientes de la cuestión de los gentiles, ¿no? Que era la cuestión democrática, la cuestión, pues de consulta popular, y que él creía que eso es lo que le daba vigor a las naciones que iban naciendo, ¿no? Yo creo que yo con ese comentario me quedo, porque al final de cuentas en nuestras democracias actuales pasa lo mismo. Si no consultas al pueblo, pues tu organización se va convirtiendo pues cada vez en una organización más armamentista y más dedicada a obtener la riqueza por la vía rápida, ¿no? Entonces, sí es importante pues ver que tenemos todavía características gentilicias, y que todavía nos sentimos más identificados con una organización gentilicia que era bastante legítima, y no con una organización de Estado que surge de una forma ilegítima, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a esa reflexión, ¿no? Porque al final de cuentas, esa será nuestra conducta, ¿no? Al interior de la política que tengamos en nuestros respectivos lugares de residencia, ¿no? Pues bueno, ahí dejo mis comentarios. Si alguien quiere decir más comentarios de cierre o Gracias. tomar micro, adelante. Buenas noches y gracias. Gracias, Chispo. Adelante, compañera Celeste, qué bueno que subiste. Y de luego sigue nuestro amigo Tomás, compañero Tomás. Adelante, Celeste. ¿Se cayó, Celeste? Creo que... ya estás aquí. Adelante, comenta. Sí, muchas gracias. Pues justo, haciendo la comparativa entre el estado germánico y Roma, pues me parece muy asertivo lo que comenta nuestro compañero Chispo, aunque para mí, pues se me hizo mucho más interesante la agencia y el estado romano, porque siento que como que se desplaya un poco más al momento de informar de la Constitución, que literalmente se crearon con el derecho hereditario, la, la posesión de la sepultura, o sea, como que fue un poquito más explícito, aunque obviamente ya checando con el estado germánico, pues tomaron mucho de ello, lo que comenta igual nuestro compañero Chispo de la democracia, ¿no? Entre comillas, en este caso en el Estado romano, donde se contaba con 193 puntos que se dividían entre las 6 clases que había, y obviamente iba a ganar siempre la clase pues más rica, ¿no? La más poderosa. Entonces, siento que ahí fue más especifica un poquito el libro, y nos fuimos muy rápido con el estado germano, pero igual muy completo e interesante. Y pues muy parecido, ¿no? En cierto modo, a la base que tomaron de, bueno, de lo que habíamos visto antes, que eran los romanos. Sí, compañera, muy bien. De hecho, sí nos fuimos un poquito rápido. Quizás, mira, como tú también estás leyendo el libro, y qué bueno, la próxima semana vamos a concluir este libro en el capítulo 9, es el de barbarie y civilización, y hay un apartado ahí que se llama el matrimonio por grupos, algo así. Pero es esos dos temas, capítulos, y concluimos el libro. Ya lo que creo que deberíamos hacer es ir pensando si continuamos con otro libro o cuál libro, ¿no?
eso, podemos irlo pensando. Obviamente ustedes nos dicen, ¿no? O tú, Chispo, que eres el que estás, digamos, llevando muy bien, ¿no? Los temas de este Pues vamos círculo. a pensarlo Nos, y le sugerimos uno, ¿no? A ver. ajá, sí, es hacer las sugerencias, porque la compañera Celeste está leyendo y está muy bien, ¿no? Que ella esté leyendo. La verdad es que ella va, quizás, creo que te quedaste un capítulo antes, ¿no? A veces se nos meten cosas, ¿no? Sí, entonces yo nada más leía hasta Sí, donde. Y ya lo último que estaban comentando del Estado, de la creación del Estado germánico, ahí sí ya. Pero iba al ajá. tiempo, conforme a lo que ella estaba Sí, comentando, para ir, ir haciendo mis anotaciones. sí. De hecho, yo sé que tú ibas en el tiempo, igual que nosotros. Ahorita quizás nos adelantamos en esos dos temas, pero creo que mira, lo puedes leer este fin de semana, para ponerte a la par y en el transcurso de la semana inicias con Barbarie y Civilización y concluimos el próximo viernes. Yo creo que, bueno, al menos ya podemos finalizar el tema de, del círculo